Ya, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy día vamos a desarrollar el tema llamada el triángulo. En su primera parte va a ser definición, va a ser clasificación y algunas propiedades básicas. Ya, empecemos con el tema. Ubícate donde está la definición. Dice, si tú tienes en el plano tres puntos que no están en línea recta, por ejemplo el A, el B y el C. Entonces, si tú reúnes mediante segmentos de recta, la figura que se va a formar se denomina triángulo. Ese es el triángulo, ¿ya? Y lo que pinté se llama región triangular. Repito. La figura formada por tres segmentos se llama triángulo. Eso lo puedes obtener con un alambre flexible, lo doblas y obtienes un triángulo. Pero lo que está pintado se llama región triangular. Bueno, lo puedes hacer una cartulina, ¿no? Haz el corte y ya tienes una cartulina que se llama región triangular. ¿Ya? Muy bien. Ahora, elementos que tiene el triángulo. Ahí ustedes ven ahí, los elementos principales son los vértices. ¿Cuáles son los vértices? Vamos a empezar por el A, B, C. Se colocan letras mayúsculas, ¿ya? Y los lados van a ser segmentos de recta. AB, BC y AC. Esos son los lados. Puede también decirse lado BA, lado CB o lado CA. También, no hay ningún problema. Ahí está. ¿Va? ¿Qué más? Ángulos. Los ángulos van a tener esta notación. Por ejemplo, el ángulo A, ángulo B, ángulo C. O también puede ser ángulo con tres letras, A, B, C. Eso es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo que decir ángulo B. ¿Por qué es lo mismo? Porque si tú te das cuenta, ¿ya? Si te das cuenta, el vértice es la letra que está en el medio. El ángulo ABC es lo mismo que el ángulo B, de acuerdo a la notación. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, hablemos de los ángulos internos. En este caso, ya no de los ángulos internos, sino de la medida de los ángulos internos. Ahí tenemos la medida de A, medida de B y medida de C. Ustedes saben perfectamente que existen letras del alfabeto griego para poder representar las medidas. ¿Ya? Entonces colocamos aquí medida alfa, medida beta y medida teta. ¿Ya? Y eso lo vas a representar también aquí. La medida de los ángulos es alfa, beta y la otra es teta. Y de los externos vamos a indicar acá X, Y, Z.
Pero ¿dónde están? Para eso existe un método para poder determinar. Tienes que extender o prolongar los lados. Mira, es necesario que ustedes prolonguen. Es como colocar una regla y hacer el trazo más alargado. Y ahí tienen, mira, el externo de A, el externo de B, el externo de C. ¿Cuántos son? X, Y y Z. Vamos, ahí están. X, Y y Z. ¿Va? ¿Y qué hay acá? Se cumple. Mira, en el vértice A, ¿sabes lo que se cumple? Se cumple que la medida del ángulo interno, en este caso alfa, al sumarlo con su externo respectivo, ¿cuánto te tiene que dar? 180. Esa es una propiedad. No solamente en el vértice A, puede ser en el vértice B, en el vértice C. La notación para el triángulo es, esta letrita se llama delta, delta ABC, o sea, el triángulo ABC. Se lee triángulo ABC. Nada más. ¿Ya? Es todo lo necesario para que ustedes puedan entender los demás. ¿Ya? Puedes repasar, tomarle captura para poder pasar al siguiente, a la siguiente fase, ¿no? De este desarrollo del tema. Ya. Hablemos de perímetro. ¿Cómo se define el perímetro? Como la suma de la medida de los lados. ¿Dónde están las medidas de los lados? Aquí están. Con letras minúsculas. Opuesto a la letra mayúscula, que es el vértice. Siempre se hace eso. Ya, muy bien. Entonces, a partir de ahora, 2P se llama perímetro y va a ser la suma de las medidas de los lados. ¿Y qué es semiperímetro? Semiperímetro es la suma de las medidas de los lados y todo lo dividimos entre 2. Nada más. ¿Ya? Ahí está. Una cosa es perímetro 2P y otra cosa es el semiperímetro P. ¿Vamos? Listo. Seguimos. Teoremas fundamentales. Ahí está. En todo triángulo, la suma de las medidas de los 3 ángulos internos, ¿sabe ya cuánto te da? 180 grados. ¿Vale? Segundo teorema. La medida de un ángulo exterior, así como X, es igual a la suma de las medidas de 2 ángulos internos. Miren, X es igual a alfa más. 3. La suma de las medidas de los ángulos externos vale 360 grados. Ahí está. Esos son los 3 teoremas fundamentales. ¿Cuáles serían los temas complementarios? Los teoremas complementarios son los que ven ahí. Teorema de correspondencia y teorema de existencia. ¿Te das cuenta?
Teorema de correspondencia. ¿Qué significa? A mayor ángulo le corresponde mayor lado. ¿Ya? Como ustedes ven acá, si A, si A es mayor que B, mira, si A es mayor que B, entonces, mira, si A es mayor que B, entonces alfa es mayor que beta. ¿Se entiende, no? Repito. Si A es mayor que A es mayor que B, pero a se lo pone alfa, entonces alfa es mayor que B. Eso se llama teorema de correspondencia. Y el otro teorema, también importante, es el teorema de existencia de un triángulo. Siempre les he dicho, por ejemplo, cómo determinar o cómo explicar, ¿no es cierto? Cómo explicar esto de la correspondencia y de existencia. Entonces acá pueden ver dos plumones y un lapicero. Ahí está. Tú no sabes cuánto miden cada uno. No sabes. Entonces, pero al observar, ves tú que sí se puede formar. Sí se puede formar un triángulo. Pero ¿qué pasa si uno de ellos, ¿no?, lo reemplazo por una regla de 30 centímetros? Si lo reemplazo esto por una regla de 30 centímetros, solo quedarían estas dos para formar un triángulo con una regla de 30 centímetros. Y tú sabes que la regla de 30 es grande. Por más que tú puedas alargar esta y la otra, no vas a poder formar el triángulo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que no necesariamente con 3 segmentos vas a formar un triángulo. Entonces, ¿cuál es el requisito para que siempre formes un triángulo? Este es el requisito. Un lado cualquiera, así como B, por ejemplo, B, cualquier lado puede ser, B debe ser mayor y mayor que la diferencia de los otros lados, pero menor que la suma. Por ejemplo, si yo tomo B, entonces va a ser C menos A. Aquí está, C menos A. Y lo mismo sucede en el otro caso. C más A. Este es C y este es C. Ese se llama el teorema de existencia de un triángulo. O sea, la única forma de formar o determinar un triángulo es que los segmentos deben cumplir este requisito, obligatoriamente. Un lado mayor que la diferencia y menor que la suma de los otros lados. Si no cumple esa condición, no se puede formar. Seguramente ustedes habrán visto este tipo de ejercicio, este ejemplo. ¿Ya? Mire este ejemplo. A ver, vamos a poner acá este ejemplo. Ahí.
¿Existe este triángulo? ¿Sí o no? ¿Ah? A ver, espíritu. ¿Existe o no existe espíritu? Balbín, ¿existe o no existe ese triángulo? ¿Existe o no existe? Caicho, Balbín, Castillo, ¿existe o no existe? ¿Ah? Muy bien, lo que me han contestado correctamente. La respuesta es no existe. No existe. Profe, ¿por qué? Mira pues la condición. Colocas 10 menor que la suma. Y la suma es 5 y 4. Este es 9. 10 menor que 9. ¿Ya? Entonces, jóvenes, tengan presente bien este teorema. ¿Ya? No se vayan a olvidar. Ahí está. ¿Ya? Ya tomaron captura. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte. ¿Ya? Mira, teoremas auxiliares. Estos teoremas, como dice su nombre, auxiliares, no son tan importantes, pero sirven, como dice, un auxilio para resolver un problema determinado. La primera la conocen como el propiedad del boomerang. La segunda también es conocida como la corbatita. La tercera, el pececito, pescadito. Y la última, como una cartera, una batea. Y entonces tienes que conocer esto, ¿no? Acá se cumple que X equivale a la suma de alfa. No, ¿cuál alfa? Es A más B más C. La segunda de la corbatita, A más B es igual a X más Y. Ahí está. Y la tercera, A más B igual a X más C. ¿Ya? Y por último, ¿ya? Este de la batea, X más Y es igual a A más B. Ahí está. ¿Ya? Entonces tómale captura porque estas propiedades también se van a emplear para resolver los ejercicios. Se llama teoremas auxiliares. Vamos a ver algunas clases de triángulos. ¿Cuándo un triángulo será rectángulo? Cuando tiene un recto, un ángulo de 90. Entonces, ¿qué va a pasar con los otros angulitos?
el ángulo A y el ángulo B van a ser complementarios. O sea, ¿cuánto tienen que sumar? 90 grados. Eso es lo que pasa. ¿Ya? Cuando un triángulo es acutángulo, será cuando alfa, beta y gamma sean menores que 90 grados, o sea, en un agudo. ¿Sí? ¿Cuánto un triángulo será obtusángulo? Cuando la medida de un ángulo interno debe ser mayor que 90. En otras palabras, beta es obtuso. Eso es lo que quiere decir. Cuando un triángulo se llama escaleno. Un triángulo será escaleno cuando la medida del lado A debe ser diferente a la medida de B y debe ser diferente a la medida C. ¿Ven? Y los dos últimos son muy importantes porque habla de los triángulos isósceles y equiláteros. El triángulo se llama isósceles si tiene dos lados congruentes y los ángulos opuestos tienen que ser iguales. Al lado A se pone alfa, al lado A se pone alfa. Y el de abajo es la base. Aquí, por ejemplo, tenemos un triángulo rectángulo, isósceles. ¿Cuánto vale cada angulito? Cada angulito debe valer 45 grados. ¿Ya? Se llama triángulo rectángulo isósceles. Este triángulo de acá, como ya tiene lados congruentes, a lados congruentes que se oponen ángulos iguales. ¿Ves? Esas medidas van a ser iguales. Le puedes poner cualquier letra, ¿no? En este caso lo estoy poniendo alfa. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo se llama equilátero? Justamente se llama equilátero cuando los ángulos son de ¿cuánto? De 60 grados cada uno. ¿Ves? El equilátero tiene tres lados congruentes y tres ángulos de igual medida, en este caso justamente vale 60 grados. Listo. Ya, después de esto, vamos a explicar brevemente lo que son las líneas notables. ¿Ya? Las líneas notables.
Ya, listo, jóvenes. Entramos a lo que son las líneas notables. Según la definición, una línea notable puede ser la recta, el rayo y el segmento, pero debe cumplir una propiedad específica. Si no cumple esa propiedad, no puede ser línea notable. Tenemos ahí a la mediana, la primera línea notable. Es el segmento de recta que se traza desde el vértice al punto medio de su lado opuesto. Acá como ejemplo, vamos a dibujar la mediana BM relativa al lado AC. O sea, desde B, ¿ya? Desde B, trazamos este segmento. ¿Ya? BM. Para que sea mediana, M tiene que ser punto medio. AM igual a MC. Ahí está. ¿Está bien? Más abajo dice, hay que dibujar AN mediana relativa al lado de C. A ver, veamos. De A hasta E, que es el punto medio de BC. ¿Ya? Entonces, así de simple se traza una mediana dentro de un triángulo. Ya, siguiente. Mediatriz. Es una recta perpendicular a un lado en su punto medio. A ver, escogemos esta mediatriz, dice. La recta L que vas a dibujar es mediatriz del lado AC. La definición dice, es una recta perpendicular al lado AC y que pasa por el punto medio. ¿Sí? Y esta es la recta L. Entonces hay que especificar acá qué es, profesor. ¿Qué es la recta L? ¿Sí? Vamos a ver ahora lo que es la altura. Vayan leyendo, a ver. Ya. Para trazar una altura, como dice la definición, es el segmento que se traza desde el vértice, llega en forma perpendicular al lado AC. Y ese punto H se llama pie de la altura.
Pero también puedo trazar una altura de costado, ¿no? Acá. Sería de C a T. Acá está ya T. Ya fue. Ahora, ¿qué pasa si es obtusángulo? Prolonga este lado. Desde Q. Ahí está. Voy a colocar acá punto H. QH es una perpendicular exterior relativa al lado PR. ¿Está bien? Muy bien. Pasen ahora a otra línea notable, en este caso la bisectriz. Lean ahí la bisectriz. Ya, dice que es un rayo que biseca ya sea a un ángulo interior o a un ángulo exterior, ¿cierto? Ya, en este caso vamos a trabajar con la bisectriz interior, pero depende de la abertura. En este caso, mira, al ángulo B y al ángulo A. Como es interior, puedo trazar esto. ¿Está bien? Si es bisectriz, estos dos segmentos tienen que ser de la misma medida. Llamémosle alfa. Alfa. Si es bisectriz, estos angulitos son iguales. ¿Dónde está la letra D? La D está en la intersección de ese rayo bisectriz, ¿ya?, con el lado AC. Justo la intersección. Pero también dice una E, bisectriz del ángulo interior. Trazalo nomás de frente. Ya hasta ahí. Pero no te olvides que esos angulitos de A se quedan divididos en dos. Teta. Ahí está. Y finalmente, trabajamos con la bisectriz exterior. Por ejemplo, ahí le he dibujado solo la región triangular o el triángulo, pero tengo que trazar la bisectriz exterior. Para eso necesitas prolongar. También prolongar el lado B. ¿Por qué razón? Porque la bisectriz sale del vértice B. Si sale del vértice B, debe estar con una marca. Claro. Trázalo. Dice BF. Pero falta aquí. Claro. Ahí lo voy a colocar.
Ujú. Ahí está. Este ángulo es la misma que el otro. Ahí está la biseteris. Eso corresponde al ángulo exterior en B. ¿Ya? Esa es la forma en la cual ustedes tienen que trabajar. Ya, listo, jóvenes. Vamos a desarrollar la práctica dirigida. Se supone que todos tienen a la mano, ¿ya? Tienen a la mano, tienen a la mano su papel, lápiz e intentar resolver el problema. Ya, listo, jóvenes. Aquí, en este ejercicio, ¿ya? Te piden que calcules alfa más beta más teta más rho. Eso es lo que te están pidiendo. También se observa aquí
que este ángulo es obtuso y vale 110. ¿Ya? Ya, muy bien, me están dando respuestas ahí, perfecto. Joven, pero ¿cómo lo resuelvo? No vas a resolver así nomás. Pintas este triángulo, pinta nada más, y observa que este ángulo vale la suma de alfa y beta. Este es alfa más beta. ¿Por qué alfa más beta? Porque este es alfa y este es beta. Estoy perdiendo la propiedad del ángulo externo. Ah, bueno. Y de 110, su suplemento de 110 es 70. Y eso me representa acá. Ahora ubícate en ese triángulo. Acá tengo phi, perdón, tengo rho y tengo teta. O sea que este ángulo de acá vale rho más teta. ¿Y cuánto vale la suma? Rho más teta. Y entonces me doy cuenta que en este triangulito de acá, en ese triángulo amarillo hay tres ángulos externos. En ese triángulo amarillo, sus tres externos se notan, es alfa más beta, uno de ellos. Y después le agrego el otro, rho más teta. ¿Ya? Y después el otro ángulo es 70. Esos externos que están ahí van a sumar 360 grados. Y ahí tú puedes despejar el alfa más el beta rho, la, obviamente esa suma te va a salir 360 menos 70, no, 290. Muy bien. Ya, esa vendría a ser la pregunta número 1. Tómenle captura, muchachos. Ahí está.
Ya. Vamos a resolver la pregunta número 2. Todos ustedes tienen obviamente el libro, ¿sí o no? Claro. Tienen el libro, ¿ya? Entonces en el libro, ¿ya? Señalan lo siguiente. Dice, en un triángulo ABC, vamos a colocarle aquí A, B, C. ¿Está bien? Te dan un dato que es muy importante, voy a ponerle acá, dato, que dice medida del ángulo A menos medida del ángulo C. ¿Ya? Esa diferencia de medidas, ¿ya? Es exactamente 40 grados. Ese es el dato del problema. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hay que hacer en este caso? Despejar la medida del ángulo A. La medida del ángulo A es igual a 40 grados más menos medida, pasa todo con más medida. Medida del ángulo C. Pues ya tengo esta segunda parte. ¿Ves? Entonces, lo que queda aquí es que esta medida de C va a medir una cantidad y ya vale 40 grados más. Por ejemplo, llámale B grados. Llámale B grados a la medida del ángulo C. Pero voy a poner B grados. Ya está. Entonces, 40 más B es el A. Ya está. Ya cuéntame. B, 40 más B. Luego mencionan a la bisectriz exterior del ángulo B. Entonces, antes tienes que prolongar el lado AB para ubicar al ángulo exterior en B. Ubique este ángulo. ¿Cuánto crees que vale? Este ángulo más este ángulo, ambos cuando sume le tiene que dar este ángulo. Propiedad del ángulo exterior. Entonces sería la suma. ¿Cuál es la suma? 40 más B más B. Entonces sería 40 más 2B. Este es. Pero ahí yo voy a trazar la bisectriz. Tengo que trazar la bisectriz. Y a la vez la mediatriz del lado AC. La mediatriz de AC con la bisectriz exterior de B justo se están cruzando aquí y ese es el ángulo que te piden que calcules. ¿Cuánto vale X? Pero como esta es bisectriz, hay que dividir a quién?
a este ángulo en 2. Pues eso vale 20 más b, y el otro vale 20 más b. 20 más b, 20 más b. Ese angulito es igual que este. Le voy a poner aquí 90 menos b, que es este, y el opuesto por el vértice, que también vale 90 menos b. Ahí está. Y luego, por último, pintamos este triángulo. En el triángulo celeste, sus ángulos tienen que sumar 180. X más 20 más b más 90 menos b. ¿Ya? X más 20 más b más 90 menos b. Todo eso me tiene que dar 180. ¿Estamos? Y entonces, muy bien Rafael Vázquez, muy bien Caicho, muy bien Munide, Espíritu, Huarcaya, Fernández, Castillo, María Opoma. Claro, esa es la respuesta, ¿no? Se cancela esto y te está quedando X más 110 igual a 180. Y aquí obviamente ya te sale la respuesta, ¿no? X te va a salir 70 grados. Ya está. Muy bien, jóvenes, tómale captura. A ver. Ya, pregunta 3. En el ejercicio mencionan a un triángulo ABC donde te indican que el ángulo B mide 70 grados. Ahí está. ¿Ya? 70 grados. Y hay que trazar dos alturas. Una de A y la otra de C. Pero estas alturas que se trazan no son segmentos cualquiera. Son
segmentos perpendiculares, tal como estoy dibujando. Y se están cruzando y te piden el ángulo de cruce. ¿Cuál es el ángulo que forman esas alturas? ¿No es cierto? Piden el valor de X. ¿Cuánto vale el valor de X? Entonces, vamos a resolverlo de esta forma. Tengo aquí un triángulo rectángulo, donde un ángulo agudo es 70 y por supuesto el otro tiene que medir 20, porque 20 más 70 te tiene que dar 90. Ahí está. ¿Está bien? Ahí. Ya. Ahora, ¿cómo encuentro X? Habrá que pintar otro triángulo. Mira. Ese triángulo que estoy pintando. El verde. Date cuenta que en el verde este es 20, entonces el otro también tiene que ser 70, porque son complementarios 20 con 70. ¿Ah? Y luego se observa que X más 70 te tiene que dar 180. Y aquí X te va a salir 110 grados. Muy bien, Fernández, Munille, Espíritu, Díaz y Rafael. Muy bien. Esa es la clave. Solamente había que dibujar la altura nada más. ¿Cierto? Nada más. Ya, tome captura, vamos al siguiente problema. Acá me dice, una chica me dice, profesor, pudo hallar X con el cuadrilátero. Ah, te refieres a que esto va a ser X y que la suma de los ángulos internos me da 360. Sí, también sale. Sí sale con eso. Pero ahorita estamos en el tema del triángulo, por eso que no usé eso. No he usado eso. Porque no estamos en cuadriláteros. Pero ustedes pueden usar cualquier método, cualquier propiedad que sea más rápido es mucho mejor. ¿Ya? También se puede usar. Ya, vamos a otro problema, ya la 4. Ya, en la 4, dice el ejercicio
¿Ya? Dice el ejercicio que en un triángulo ABC, otra vez, ¿ya? En un triángulo ABC, ABC, dicen que la medida del ángulo A, así dice, vale 70 grados. Y que hay que trazar la bisectriz interior del ángulo A. Bisectriz del ángulo A. Entonces, si bisectriz, obviamente, estos angulitos tienen que ser iguales. Hay que colocar alguna letra, cualquier letra que indique que son iguales. A grados, a grados. Acá están. ¿Sí? Dice bisectriz AE. Dice, vuelvo a recapitular. En un triángulo ABC se prolonga, dice, la bisectriz AE. Entonces, este segmento lo prolongo. ¿Hasta dónde se prolonga? Hasta F. Hasta F. ¿Sí? Se prolonga hasta F. Y luego hay un dato en el problema. Aparte del 70, el dato dice que S es igual que FC. Hay que trazar FC. Y dice que S es igual a FC. ¿Y cómo expreso eso? Bueno, puedes hacer esto. A ver. Vamos a ponerle bolitas. 1, 2, 3, 4, 5. Y luego también 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ese triángulo es isósceles, dice que S es igual a FC. Pero no basta con eso, hay que agregarle el ángulo. O sea, la abertura es importante ahora. Mira, en F vale lo mismo que en E. Ponle cualquier letra. Pues lo voy a poner B grados, B grados. B y B. ¿Ya? Profe, ¿qué es lo que piden? Piden la medida del ángulo ACF. Piden medida del ángulo ACF. Eso es lo que están pidiendo. Entonces vamos a colocar aquí la medida. ¿Ya? Mira. Ese es el ángulo que te están pidiendo que calcules. Y lo voy a llamar X. Ya está. ¿Y ahora cómo lo resuelvo? Solamente la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Nada más. Mira acá.
En ese triangulito, ahí está, el B puede pasar a este lado, opuesto por el vértice. Ahí está. Opuesto por el vértice. ¿Está bien? Entonces, en ese triangulito, amarillo AB, sus ángulos tienen que sumar 180. A más B más 70 se tiene que dar 180. ¿Sí o no? Claro. Se tiene que dar 180. Entonces de aquí despeja A más B. A más B 110. ¿Está bien? Hasta ahí no hay problema. Pero también hay otro triángulo. ¿Ya? ¿Dónde está el profe? Acá, mira. Voy a pintar este triángulo. El triángulo voy a colocar el color verde. Mira ese triángulo verde. En ese triangulito ACF, ¿ah? ACF, la suma de A más B más X te tiene que dar 180 grados. ¿Te das cuenta? En el triángulo verde. Pero tú ya conoces A más B que vale 110. Entonces luego, ¿qué tienes que decir luego? Que en vez de A más B pongo 110, le sumo X y lo igualo a 180. ¿No es cierto? Ahí está. Y de aquí, X te va a salir 180 menos 110, 70 grados. Ahí está. Muy bien, Fernández, Caicho, Munive, Espíritu, Díaz Rivera, Rafael, Perán y Caicho. Muy bien, ¿eh? Esta pregunta, la número 4, así con el texto, hace poco vino en el examen de la Villarreal, ¿ya? Por si acaso. O sea, la idea, siempre le he dicho yo, de que ustedes tienen que entender el texto, dibujarlo. Una vez que esté dibujado, ya emplean algunas propiedades que ustedes ya conocen. ¿Ya? ¿Por qué? Cuando ya está dibujadito, mira lo que he aplicado del isósceles, dos ángulos de igual medida, y luego apliqué la suma de los ángulos internos, 180, tanto para el triángulo amarillo como para el triángulo verde. Listo. Tomen su captura. Y finalmente vamos a hacer el quinto problema. Dice en el ejercicio, ¿ya?
que ya me están dando respuesta de 33. Los lados de un triángulo forman una proyección aritmética de razón 5. Te voy a enseñar algo acá. Mira, mira. 5, 10, 15, 20, 25. Listo. ¿Ven? Ya 5, 10, 15, 20, 25. Perfecto. Están en proyección aritmética de razón 5. Porque aumenta de 5 en 5 o disminuye en 5 en 5. Tú solamente tomas 3 de ellos. Ahí están, consecutivos. El 10, el 15, el 20. Colocas el 15 acá. Este 10 es 15 menos 5. Y este 20 es 15 más 5. ¿Qué número se repite en los 3? Se repite el 15, entonces pone una X. Acá será X menos 5. Y aquí será X más 5. Jóvenes, estos son 3 números que están en progresión aritmética de razón 5. Si te hubieran dicho razón 4, le cambias por 4, el menos 5 por menos 4. Razón 8, le pones 8. Eso es lo que voy a colocar acá. Entonces aquí voy a llamar X menos 5, X más 5. ¿Ya? Entonces voy a aplicar teorema de existencia. Ya, entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Ya. Tú sabes que en el teorema de existencia sucede este caso. Menor, mayor. Acá hay una suma, una diferencia. Mira, en el medio X, al lado derecho es la suma de los otros. X más 5 más X menos 5. Y al otro lado es X más 5 menos X menos 5. La diferencia es que tener cuidado con el ciclo. Nuevamente le pongo X. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Cuánto te sale acá? Al lado derecho, X más 5, X se va, te queda 2X nomás. Nada más. Y al otro lado, ¿qué te queda? A desarrollo, ¿quién me dice cuánto sale? A ver. 10, muy bien, joven, 10. ¿Está bien? 10. Ahora, ¿cómo se lee esto? ¿Cómo se lee? Se lee 10 mayor que 10. Perdón. Se lee X mayor que 10. Siempre se lee de la variable al número. Repito, se lee X mayor que 10. ¿Ya? Así se lee. Entonces, ¿qué hago? Solo voy a trabajar con este pedacito más. Porque ahí está la variable y el número. El otro ya no interesa, porque no está asociado a un número.
Y entonces, ¿cómo lo resuelvo? Lo resuelvo así. ¿Ya? Entonces dice, profe, si X es mayor que 10, entonces estoy leyendo el chat bastante, donde me dicen que el valor de X es 11. ¿No? Me están diciendo porque aquí lo que te piden en el problema, te piden el mínimo perímetro entero. Eso es lo que te están pidiendo. El mínimo perímetro entero. Por eso que me están diciendo que X vale 11. Pero lo que yo les voy a decir es lo siguiente. En el ejercicio no te dicen que los lados son enteros. No te dicen que los lados son enteros. X también puede ser 10,1, 10,0001, puede ser 10,8, 10, tú no sabes cuánto. Cuando no te dicen si es entero o no los lados, entonces tú lo que tienes que hacer es esto. El perímetro. A ver, escríbeme en el chat cuánto vale el perímetro, sumando nomás las letras. ¿Cuánto te da? ¿Cuánto es X menos 5 más X más 5 más X? A ver, ¿cuánto es? Claro, todos se dieron cuenta, perfecto, jóvenes, que es 3X. El perímetro es 3X. Pero no le vas a poner X11. Entonces, ¿qué vas a hacer? Multiplicarle por 3. Si lo multiplico por 3, tengo 3X. Si multiplico por 3, ya no tengo 10, voy a tener 30. Y el 3X, ¿qué cosa me representa? Perímetro. O sea, profe, el perímetro es mayor que 30. Y si es mayor que 30, ¿qué valores debe tomar el perímetro? Puede tomar 31, 32, 33, 34 y así sucesivamente. ¿Cuál sería el mínimo? ¿Ah? El mínimo perímetro obviamente es 31. Y esa es la respuesta de esto. Entonces tenga mucho cuidado porque X no vale 11 porque no te dicen que X es entero. O sea, ningún lado es entero. Por esa razón no se toma 11. Ya. Listo, jóvenes. Hasta ahí quedamos. Ahora le voy a activar su temático. Ah.